pensando, voy a salvar a los judíos y ser un héroe. Entró en ella diciendo, voy a ganar mucho dinero y asegurarme el porvenir. La Cracovia a la que Schindler llegó para explotar era una animada ciudad industrial con una floreciente comunidad judía, 60.000 personas en total. Pero cuando los ejércitos de Hitler invadieron Polonia, los judíos de Cracovia, además de los otros 3,5 millones de judíos de Polonia, pronto fueron diferenciados del resto de la sociedad. Los nazis decretaron que todos los judíos mayores de 10 años llevaran la estrella de David, un icono judío. Los nazis siguieron unas pautas muy concretas, que fueron coger a la población que estaba distinguida como judía y aislarla, denigrarla, confiscarle sus bienes y hacerle imposible seguir con una vida normal y explotar sus bienes. Schindler presenció cómo los nazis desalojaban a los judíos de sus viviendas, los apiñaban en guetos y luego se mudaban a sus casas desocupadas. Los nazis también asumieron el control de sus negocios, reteniendo a los trabajadores judíos como esclavos. Schindler gozaba de todos los privilegios de un nazi y comprendió que podía beneficiarse de la desgracia de los judíos. Empezó a informarse acerca de una fábrica propiedad anteriormente de judíos en las afueras de Cracovia. Siguiendo los consejos de Isaac Stern, un contable judío que conoció, Schindler decidió asumir el control de la fábrica con Stern llevando los libros. Schindler estaba convencido de que podía hacerse con lucrativos contratos con el ejército, produciendo artículos de cocina de campaña y utensilios para los soldados alemanes. Desde su primer encuentro se creó un vínculo entre Schindler y Stern. Cuando Schindler llevó su conversación a la guerra, los asesinatos desenfrenados, a la religión, Stern vio una oportunidad para sembrar una semilla. Expresó un certero juicio de la sabiduría talmudista. Aquel que salva una sola vida, salva al mundo entero. El comentario no se le escapó a Schindler. Schindler compró la fábrica al Tribunal de Quiebras de Cracovia. Pidió prestados 50.000 zlotys, el equivalente a unos 10.000 euros, a varios judíos ricos que comprendieron que los nazis tarde o temprano les quitarían su dinero. Se arriesgaron a confiar en Schindler. La DEF, Deutsche Mühlfabrik, conocida por sus trabajadores como Emolia para abreviar, pronto se convirtió en un éxito. Schindler, el tipo vivo, hacía los contratos. Entre bastidores confiaba en sus empleados. Schindler poseía el olfato comercial y la compasión de tratar a los obreros judíos con humanidad, a menudo con una sonrisa, una broma o un detalle inesperado. Se acercó a mi puesto de trabajo y me llamó por mi nombre. Y me hizo alguna que otra pregunta, no porque en realidad quisiera la información, sino por tener contacto humano con alguien como yo, un chico de 13 años. Y luego al día siguiente, cuando fui a por mi ración de sopa, me encontré con que tenían que darme 2 raciones, porque el señor Schindler había ordenado que me dieran una ración doble. Esa era la clase de persona que era. Había pruebas aún más convincentes del hecho de que Schindler era distinto a los otros nazis. Les avisaba a los judíos de los próximos Auchtums, incidentes calculados en los que la Gestapo aterrorizaba y mataba a los judíos de Cracovia. Se desarrolló una especie de alianza entre Oskar Schindler y los prisioneros. Era una alianza rudimentaria, pero en esencia venía a decir: haced funcionar mi fábrica, y si hacéis que siga en marcha, yo mantendré a los perros, a los nazis, a los látigos y los rifles fuera de la fábrica. Como consecuencia de eso, Emolia se ganó la fama de ser un refugio de la brutalidad nazi. Los judíos de Cracovia intentaban trabajar allí, y Schindler estaba más que ansioso de complacerlos, ya que emplear a más judíos le convenía desde el punto de vista económico. Aunque a los judíos no se les pagaba, aún así Schindler tenía que mandar sus salarios a las SS. Pero apenas a 6 marcos al día cada uno, unos 2 euros, la mano de obra judía era más barata que la de los trabajadores polacos, que cobraban más.
Mientras desafiaba la ley nazi tratando a los judíos de forma humana, Schindler también violó las reglas del matrimonio. Mantuvo a su esposa Emily en casa lejos de Cracovia, donde él tuvo innumerables relaciones sexuales con una amante alemana, su secretaria polaca y muchas otras mujeres hermosas. Era un omnívoro sexual y nunca se cansaba de las mujeres. Las mujeres nunca se cansaban de él. Era un hombre de complexión fuerte. Era muy atractivo. Olía bien, era guapo, exudaba sexualidad y carecía de autocontrol. Emily Schindler siempre tuvo esperanzas de que se reformaría, de que de alguna manera cambiaría. Ella también era una ferviente católica, porque le preguntamos por qué no se divorció de él y respondió, no podría, no haría sufrir a mis padres divorciándome de él. Además, amo a ese hombre. ¿Y qué, no siente celos? No, si tuviera una sola amiga, me pondría sumamente celosa. Pero tiene cientos. ¿Cómo puedo sentir celos de cientos de mujeres? La broma de Emily ocultaba sus sentimientos heridos acerca de su matrimonio. A menudo discutía amargamente con Schindler sobre sus muchas amantes. Las innumerables aventuras de Schindler con mujeres hermosas nunca parecieron distraerle de las dificultades de sus trabajadores. Viajaban todos los días a su fábrica desde el gueto judío, donde las condiciones eran pésimas. Schindler era plenamente consciente de su sufrimiento y se enteró del plan de los nazis de eliminar el gueto. El 12 de marzo de 1943, Oskar Schindler nos dijo cuando llegamos al trabajo que no volviéramos al gueto esa noche en concreto, y que el motivo para ello era que habría problemas allí. Habría disparos, asesinatos, y la eliminación del gueto iba a tener lugar, que estaríamos mejor si nos quedábamos allí, hasta que todo hubiera pasado. La matanza de decenas de miles de judíos del gueto de Cracovia tuvo sin duda un poderoso efecto emocional sobre Oskar Schindler, que lo presenció. Tuvo que haber visto las palizas. Tuvo que haber visto a los perros mordiendo. Tuvo que haber visto a los oficiales azotando cruelmente. Los gritos, los chillidos y los aporreamientos, todas las formas imaginables de destrucción, incluyendo los fusilamientos en masa, habrían tenido lugar en ese momento. Bien es cierto que un especulador de guerra puede soportar muchas cosas. Los tiempos de guerra son difíciles para cualquiera. Pero tal vez ese fue el momento cuando aquello fue demasiado. Y reconoció que algo terrible, indescriptible, fuera de toda razón, imposible de articular, estaba teniendo lugar. Y tal vez ese fue el momento que lo cambió. Los judíos que sobrevivieron a esa noche fueron enviados en vagones de ganado a campos de exterminio como Auschwitz o Treblinka. Todo formaba parte de lo que se dio en llamar la solución final de Hitler. Ahora sabía que había una gran estrategia para limpiar a Europa de ese pueblo, para tratarlo como a un virus que sería totalmente erradicado. Él sabía que no era un virus, lo sabía porque conocía a Esther y aquellos críos con los que había jugado de niño. Los trabajadores judíos de Schindler fueron enviados a una existencia atroz con otros 12.000 en el campo para esclavos de Plaszow. De día continuaron con sus esfuerzos en la fábrica de Schindler. Cuando terminaban el trabajo, volvían a la desolación del campo, un lugar donde las ejecuciones sumarias y en masa eran corrientes. Plaszow estaba dirigido por el comandante Aman Geff. Según los supervivientes del campo, Geff era un monstruo. Aquello no era vida. Estábamos esperando la muerte. Mataba a la gente al azar, antes de que fueran a trabajar. Tengo recuerdos terribles cuando pienso en que volvía cruzando el patio, silbando una melodía alegre.